Seguimos en vivo por la pantalla de DNews y nos vamos a meter con otro de los temas del momento que nos va a llevar a Perú. Un Perú donde, hay que decirlo así, es la noticia, es el título, es otro indicador de lo compleja que es la política peruana en este momento. Y es que si revisamos, no hay ya expresidentes en plena libertad en Perú. Hay uno solo que puede salir de su casa, pero no puede salir de Lima, no puede salir del país y que por lo tanto no se puede considerar que esté en plena libertad, además de que probablemente quede en breve en plena prisión domiciliaria cuando se termine de confirmar una condena en su contra. Esto tiene que ver con la noticia de ayer, con cómo Martín Vizcarra se convertía en el hasta aquí, el único que estaba libre, el único que no había pasado por la cárcel, bueno, en ya haber pasado su primera noche en el penal de Barbadillo, que es ya el penal de los expresidentes peruanos. Un Vizcarra que justamente había tomado el poder en el año 2018 tras la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en un proceso de vacancia que llevó adelante el Congreso. En realidad él renuncia ante la inminencia de ese proceso de vacancia, que en algún momento había casi que sido una especie de ícono en la lucha contra la corrupción, porque venía de haber estado bastante alejado del gobierno de Kuczynski. Él se estaba desempeñando como embajador en Canadá, regresa al país para asumir la presidencia, toma una serie de medidas donde busca la transparencia, insisto, todo en un tono que a muchos les hizo creer que finalmente había un presidente que luchaba contra la corrupción. Bueno, ayer la justicia dictamina que va a tener que pasar los próximos 5 meses en prisión preventiva. Todavía no tiene condena, pero hay una presunción fuerte que tiene la justicia peruana de que puede haber sido culpable de haber recibido sobornos por más de $600.000. Estamos hablando de contratos de obra pública, cuando no, pero no en su paso por la presidencia, sino antes, cuando fue gobernador de Moquegua. Veamos el momento en el cual se leía el fallo que dictaba esta prisión preventiva. La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo propio de 2 obras de magnitud. El plazo no es 6 meses, solo es 5. Muy bien. Ordeno, ya que se encuentra presente, para que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario y cumple el mandato judicial. Así ha concluido. Se notifica. Bueno, me gusta que el juez Jorge Chávez Tamaris plantea, no van a ser 6 meses, van a ser solo 5, ¿no? Casi como un atenuante lo que justamente tiene que ver con, insisto, este desvío de fondos y estos sobornos que se supone, que se presume que recibió Vizcarra en el periodo en el que fue gobernador general de Moquegua. Estamos hablando de años 2011-2014, el tiempo que duró su paso por la gobernación, en una práctica que lamentablemente se ha hecho generalizada en toda América Latina, que es el pago de sobornos para recibir contratos de obra pública, porque en definitiva todos los expresidentes peruanos, todos aquellos que están vivos al menos, han sido condenados o están siendo investigados por exactamente lo mismo, casi todos además vinculados directamente con la trama de las grandes constructoras brasileñas, sobre todo Odebrecht, que hizo muchas obras de infraestructura en Perú, así como en otros lugares de América Latina, y pagó sobornos masivos y generalizados en toda América Latina. Así se lo llevaban a Vizcarra inmediatamente después de la lectura del fallo. A ver, mira, y concluir. Buenas tardes con todos. Judicial es un propio. El poder judicial tenemos 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, pues parece que
celu, por favor. Señor Vizcarra. Presidente. Vizcarra. Acabo de estar en Un Vizcarra que hasta hace poco seguía intentando hacer política. Recordemos que hasta fue candidato recientemente en elecciones, que estuvo recorriendo la isla de Santa Rosa. Fue uno de los políticos que trató de aprovechar esta ofensiva poco soberanista por parte del gobierno de Gustavo Petro, que reclama esta isla ubicada en la zona de la triple frontera con Colombia, Perú y Brasil, y estuvo allí reafirmando la soberanía peruana sobre estas islas, ¿no? Es parte de estas imágenes que estás viendo allí en pantalla. Un Vizcarra que sabía que se le venía probablemente la noche, aunque tenía alguna expectativa de que la justicia no dictara esta prisión preventiva. Bueno, ya está en el penal de Barbadillo. En un ratito vamos a estar conversando con la defensa de Martín Vizcarra y con nuestra compañera Carmen Alvarado. Vamos a estar yendo al penal de Barbadillo, que ya tiene en este momento a 4 expresidentes. No hay ningún registro a nivel mundial de que en un mismo momento, en una misma cárcel, haya 4 expresidentes detenidos, arrestados, todos ellos por corrupción. Bueno, uno además intentó dar un golpe de Estado. Esto habla del estado en el que se encuentra ya desde hace mucho tiempo la política peruana, y también de que en definitiva se convirtió en una actividad, ser presidente, de alto riesgo judicial, porque claramente en Perú los jueces no tienen ningún tipo de temor a poner presos a los presidentes. Esta es justamente la puerta del penal de Barbadillo y es la forma en la que ingresaba Martín Vizcarra. Vamos a repasar ahora esta lista porque es increíble, porque te afirmo, ya no quedan expresidentes libres en el Perú. Vamos a repasar 40 años de presidencias en Perú, 40 años. ¿Por qué te digo? Porque empezamos en 1990, pero hay uno que lo vamos a ver más tarde en la lista, que fue también presidente antes de Alberto Fujimori, que es Alan García. Por eso te digo, estamos hablando de 40 años de presidencias en Perú. Alberto Fujimori, 1990-2000, falleció, por supuesto, en 2024, pero había estado buena parte de las últimas 2 décadas de vida que tuvo preso, 16 años concretamente entre 2007 y 2023 por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y salió solamente por un indulto, y eso explica que haya muerto en libertad. ¿Quién vino después de Fujimori? Bueno, hubo un breve interregno de Valentín Paniagua, que creo que es el único expresidente que me parece que se fue del poder con altos niveles de valoración, de respeto, porque fue alguien que lideró esa transición muy compleja después de la traumática salida del poder de Fujimori, en medio de denuncias escandalosas, y él escapándose por Japón, recuerden, y renunciando desde Japón. Tuvo que ser declarado vacante la presidencia. Pero Paniagua ya está fallecido, por eso además tampoco lo podemos contar. ¿Quién vino entonces? ¿Quién fue el primer presidente electo después de Fujimori? Vamos. Alejandro Toledo, 2001-2006, con un discurso muy fuertemente reformista. Hay que dejar atrás todo la oscuridad que caracterizó el pedido de Fujimori, con violaciones a los derechos humanos, con los Vladividios de Vladimiro Montesinos, con la corrupción masiva. Bueno, tuvo que escaparse a Estados Unidos en la medida en que empezaron a avanzar las causas por corrupción. De vuelta, corrupción en la obra pública, lavado de dinero, todo vinculado directamente a obras financiadas por Odebrecht. Finalmente fue extraditado en el año 2022, quedó preso y fue condenado el año pasado a 16 años de cárcel. Misma pena que se está pidiendo hoy para Martín Vizcarra. ¿Quién vino después de Alejandro Toledo? ¿Quién lo sucedió? A Alan García, que había sido presidente entre 1985 y el año 1990, antes de Fujimori, y que tuvo este regreso en el año 2006 y completando otro quinquenio de gobierno, y de la misma forma que Toledo, de la misma forma que hoy Martín Vizcarra,
estaba a punto de ser detenido, la policía había ya una orden de prisión preventiva, la policía llevó a su casa para llevárselo de la misma forma que ayer se lo llevaba a Martín Vizcarra, pero termina suicidándose justamente con los policías a punto de arrestarlo para no pasar por el oprobio de tener que ir a la cárcel como todos los que vinieron antes y después que él. Por eso ya no está vivo. Si estuviera, probablemente estaría allí en Barbadillo y estaríamos hablando de 5 expresidentes en Barbadillo. ¿Quién vino después de Alan García? Ollanta Humala, 2011-2016. Cada uno de estos presidentes llegaba al poder hablando de reforma social, hablando de defender verdaderamente los intereses del pueblo, de transformaciones que devolvieran el poder a la gente, de luchar por la transparencia, en contra de la corrupción. Bueno, primero estuvo preso 9 meses, entre 2017 y 2018, un año, fíjate, nada más después de dejar el poder, por lo mismo, corrupción en la obra pública, haber aceptado sobornos. En el caso de Ollanta Humala también había estado presa Nadine Heredia, aunque terminaron permitiéndole la salida del país rumbo a Brasil, donde se encuentra actualmente, y fue condenado a 15 años de cárcel Ollanta Humala, que ya está cumpliendo justamente esa condena en el penal de Barbadillo. ¿Quién vino después de Ollanta Humala? Elección muy pareja, cabeza a cabeza con Keiko Fujimori, pero en segunda vuelta termina ganando Pedro Pablo Kuczynski. Muchos decían, bueno, es un tecnócrata, es alguien que viene de la economía, no es alguien que además le ha ido muy bien en el sector privado, no va a robar. ¿Por qué robaría? Sin embargo, por sus gestiones, en este caso como ministro de Economía, antes de llegar a la presidencia, se descubre que, o por lo menos indicios muy fuertes de corrupción en el caso Odebrecht. Bueno, bajo arresto domiciliario, en 2022 pasó a tener un régimen semiabierto, donde en realidad él puede salir de la casa, pero no puede salir de Lima. Hace poquito, hace un par de meses fue nada más que trató de irse del país a través del aeropuerto Jorge Chávez, rumbo a España. No se lo permitieron porque tiene prohibida la salida del país. Es el único que está en una semi-libertad, podríamos decir. El único. Y esto en parte también por la edad, sino tal vez también estaría en la cárcel. Y atención, porque si termina siendo condenado, que es muy posible, entonces sí pasará a estar plenamente bajo arresto domiciliario por una cuestión de edad. ¿Quién vino después de Kuczynski? Bueno, obviamente el protagonista de estas horas, Martín Vizcarra, en prisión preventiva desde ayer por sospecha de sobornos en la obra pública. 5 meses por lo menos será lo que dure esta prisión preventiva. ¿Y quién vino después de Martín Vizcarra? Pedro Castillo Terrones. Otro que era el docente rural, el profesor de escuela, que iba con su sombrero chotano y que se mostraba como un hombre del pueblo. ¿Cómo va a robar? ¿Cómo va a cometer algún tipo de atentado contra la República? Bueno, trató de dar un golpe de Estado. Además de que también hay investigaciones por corrupción, trató directamente de dar un golpe de Estado, de hacer como había hecho Fujimori en los 90, pero sin la popularidad que tenía Fujimori a principios de los 90, cerrar el Congreso, de básicamente inhabilitar al Poder Judicial y gobernar de forma autónoma por decreto. Bueno, termina siendo destituido y cuando estaba rumbo a la Embajada de México para escaparse, para buscar asilo, termina justamente siendo detenido y enviado al penal de Barbadillo. Esta es la realidad de la política peruana hoy, donde no hay expresidentes libres, no hay expresidentes limpios y lamentablemente sería casi un milagro si cuando termine su mandato Dina Boluarte no tiene que seguir el mismo destino que todos los presidentes que vinieron antes que ella, porque lamentablemente ya hay muchas denuncias contra Dina Boluarte, denuncias que quizás no terminan de avanzar porque hoy ella es la presidenta de la República, pero que sin el poder de la presidencia difícilmente pueda llevar adelante esta situación.